proclamando do meu Rei a salvação, no serviço do meu Rei, no serviço do meu Rei, minha vida entregarei, gozo, paz, felicidade, tem quem serve ao meu bom Rei, no serviço do meu Rei eu sou feliz, obediente, corajoso, na tristeza ou na alegria sem sorrir, no serviço do meu Rei, no serviço do meu Rei, minha vida entregarei, gozo, paz, felicidade, tem quem serve ao meu bom Rei, no serviço do meu Rei eu sou feliz, jubiloso, consagrado, ao seu lado desafio a todo mal, no serviço do meu Rei, no serviço do meu Rei, minha vida entregarei, gozo, paz, felicidade, tem quem serve ao meu bom Rei, no serviço do meu Rei eu sou feliz, vitorioso, decidido, quanto tenho no serviço gastarei, no serviço do meu Rei, no serviço do meu Rei, minha vida entregarei, gozo, paz, felicidade, tem quem serve ao meu bom Rei. Nós vamos orar com a Rosinete. Pai querido, muito obrigado, Senhor, pelo privilégio, Pai, de podermos louvar a Ti. Nós Te agradecemos, ó Deus, por mais um dia de vida, um dia que o Senhor nos concede, ó Deus, e que nós podemos gastar o nosso tempo para a Tua honra, para a Tua glória, investindo no Teu serviço, Pai. Eu Te peço que o Senhor abra a nossa mente, o nosso coração, para entendermos aquilo que o Senhor tem a falar conosco, ó Deus, e que sejamos fiéis a Ti cada dia mais. Nós Te pedimos, nós Te agradecemos e louvamos em nome de Jesus. Amém. A igreja pode sentar. Bom dia, meus irmãos, minhas irmãs. Graça e paz a todos e a todas. Quero saudar os irmãos, desejando que este tempo seja um tempo de alegria, de confraternização, também de ouvirmos a voz de Deus. Neste momento inicial, quando temos a oportunidade da reflexão bíblica, nós convidamos o pastor Rubem Modrov para trazer essa reflexão. Por favor, pastor Rubem. Pastor Rubem, por vários anos, foi o secretário executivo da Associação Germano-Argentina. Por favor. E nós convidamos os irmãos da nossa associação co-irmã para estarem conosco nestes dias. Eles estão muito bem representados aqui.
Então, juntamente com o pastor Rubem, está a sua esposa, Liliana, a sua filha, Elizabeth, também o pastor Arturo, que já falou ontem, a irmã Beth, sua esposa. Quero convidá-los para ficarem em pé. E com um sentimento de superioridade, também o pastor Oscar e a irmã Alicia, que estão ali, por favor. O Ricardo está aí também, não? Está aqui, Ricardo. Muito obrigado pela presença dos irmãos. Que Deus continue usando a vida dos irmãos também no ministério, ali na associação, nossa co-irmã. E a nossa oração ao Senhor, que use a palavra através do seu servo agora. Ele vai falar em espanhol, não é em castelhano. Se os irmãos tiverem alguma dúvida, eu já pedi para o pastor Ayrton ficar de plantão aqui na frente, tá bem? Se precisar então de alguma tradução, os irmãos não se acanhem, levante a mão, já queria esclarecimentos sobre isso, aí o pastor vai dar uma ajuda. Pode ser, pastor Rubem? Tá bom? Vamos ficar em pé mais uma vez, irmãos, nós vamos orar ao Senhor, pedindo ao Senhor pela mensagem que ouviremos nesta hora. Querido Deus, nosso Pai, estamos reunidos na Tua casa nesta manhã, com alegria nos nossos corações, louvando o Senhor e tendo agora a oportunidade de ouvir a mensagem da Tua palavra pelo intermédio do Teu servo. E nós queremos colocá-lo, ó Deus, diante do Senhor, pedindo a Tua bênção, para que aquilo que Ele vier a falar, fale, ó Deus, com a convicção de que são as palavras e os princípios que o Senhor tem colocado no seu coração para transmitir ao teu povo nesta hora. É a nossa oração com gratidão, em nome de Jesus. Amém. Assentai-vos, irmãos. Muy buenos días, hermanos. Es un privilegio estar entre ustedes nuevamente. Ya son varios años que estamos teniendo esta interrelación. Cada año nos encontramos con pastores para analizar la obra, una vez en Argentina, otra vez en Brasil. Y este año fue muy lindo también evaluar y proyectar el trabajo de las mujeres y el trabajo de jóvenes. Así que en próximos años podríamos tal vez compartir las experiencias de los dos lados, de los dos países, cómo trabajan en otras áreas en vuestra iglesia o en vuestras iglesias. Traigo los saludos, como ya fue mencionado, el pastor Pablo Church, que fue operado de un ojo hace unos días. También un abrazo del presidente de nuestra asociación, Raimundo Rinsfleisch, y el pastor Alberto Prokopchuk, que es el presidente de toda la Convención Argentina, Convención Bautista Argentina, y él manda también saludos sabiendo que íbamos a estar en este lugar. Gracias, Pastor Samuel y la directoría por invitarnos. Y en esta mañana quería compartir un texto que va a aparecer en portugués. Voy a leer en español, así entienden tal vez alguna palabra distinta en castellano y ustedes lo pueden asimilar en portugués. Pablo escribe a este pastor joven, Tito, y en el capítulo 3, del versículo 3 al 8, Tito capítulo 3, del versículo 3 hasta el 8, dice así en castellano: porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia
viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza. Para los que creen en Dios, procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Vivimos en una sociedad en donde tratamos de distinguir cada función o cada trabajo. En un ejército, por ejemplo, hay distintos grados, pero la vestimenta es casi igual. En un ejército, si no fuera por los distintivos o, ¿cómo se llama, Ayrton, la otra? Las insignias, ¿no? Si no fueran por las insignias, no sabríamos la responsabilidad de cada uno dentro del ejército. Como hijos de Dios, también debemos llevar ciertas marcas, según el texto. Debemos llevar las marcas de Cristo. Hoy Cristo, con su cuerpo glorificado, sigue llevando las marcas del sufrimiento. Y como iglesia, como cuerpo de Cristo, deberíamos tener marcas que nos distingan del resto de la gente, del resto de la sociedad. La diferencia de los hijos de Dios no están en lo exterior, están en lo interior. Y aquí el apóstol Pablo fue claro en decir que a partir de nuestro nuevo nacimiento en Cristo, no somos iguales. Él dice, éramos en otro tiempo. Tiene que haber un antes y un después en nuestra vida. Nosotros podemos decir como Isaías lo dijo proféticamente de nuestro Señor Jesucristo, por sus llagas fuimos nosotros curados. Isaías 53. La pregunta que nos podemos hacer, ¿curados de qué y para qué? De las enfermedades espirituales que constantemente en nuestro mundo se van generando porque no tienen vida espiritual. Si pensamos en el cuerpo de Cristo, Él tuvo 7 llagas, 7 heridas muy evidenciables. La corona de espinas, las manos traspasadas, los pies traspasados y su espalda también lastimada por los latigazos. Podríamos del texto extraer 7 características o evidencias que debería evidenciar a la iglesia del Señor hoy como el cuerpo de Cristo. Y en primer lugar, dice el texto, porque nosotros también éramos en otro tiempo pasado insensatos. Esta palabra, y de aquí quisiera que extraigamos la primer señal, que es un espíritu educable. ¿Se entiende? Un espíritu, los cristianos deberíamos tener un espíritu educable. La peor insensatez que hicimos como seres humanos fue tejer una corona de espinas y ponerla sobre la cabeza del Hijo de Dios como burla a su autoridad divina. Con esa actitud el mundo le estaba diciendo, no queremos sujetarnos a tu autoridad. Proverbios 1:7 leemos, los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Más adelante en Proverbios 10:23 dice, el hacer maldad es como una diversión al insensato. Proverbios 14, o sabiduría, 14:16, el sabio teme y se aparta del mal, mas el insensato se muestra insolente y confiado. Y Proverbios 20:3 dice, honra es del hombre dejar la contienda, mas todo insensato se envolverá en ella. Jesús mismo hizo referencia a 5 vírgenes prudentes y 5 insensatas. Las insensatas no fueron previsoras, no se prepararon para el futuro. Dios nos salvó por el lavamiento, dice el texto, de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo.
Él nos lavó de la insensatez y puso en nosotros un espíritu educable. La segunda señal que deberíamos tener como iglesia es una disposición a obedecer. Porque nosotros también éramos en otro tiempo rebeldes, desobedientes. Se llama rebelde al que se rebela o subleva, faltando a la obediencia debida. En Proverbios, otra vez vamos al libro de Proverbios 17:11, dice: el rebelde no busca sino el mal, y mensajero cruel será enviado contra él. El Salmo 68:6 dice: los rebeldes habitarán en tierra seca. La rebeldía de la raza humana fue uno de los clavos que sujetó la mano del Hijo de Dios para que no siga haciendo el bien sobre esta tierra. El poder político y judicial de la época de Jesús no aguantó el que alguien viviera en verdad. Pero cuando nos salvó Cristo, esto cambió. Puso de un corazón duro a un corazón blando para que podamos obedecer. Obedecer a Dios en primer lugar, pero también a lo que Él estableció dentro del cuerpo de Cristo. La tercera señal que quisiera que extraigamos del texto es una vida con propósito. Nosotros en otro tiempo éramos extraviados. Otra traducción dice: íbamos fuera de camino, o descarriados, dice otra traducción en castellano. Una persona extraviada es una persona que no sabe a dónde se encuentra ni a dónde va. El apóstol Pablo, refiriéndose a la vida anterior de los corintios, les escribió diciendo: cuando erais gentiles, se os extraviaba, llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. Nuestra vida sin propósito era como esos latigazos en la espalda de Dios. Algunos de los mayores recordarán, yo me incluyo dentro de los mayores, recordarán que cuando éramos chicos, nuestros padres a veces usaban una varita o el cinto para corregirnos. De alguna manera, con Jesús, la raza humana le estaba diciendo: tenés que cambiar de actitud. Por eso te pegamos, por eso te lastimamos la espalda. No queremos que tú nos enseñes a vivir de la manera que Dios quiere. Pero en Cristo, nuestra vida cobró sentido. Ya dejamos de estar solos para ser parte de una familia, la familia de Dios. Nosotros necesitamos de los demás y los demás nos necesitan a nosotros. Nadie sobra en la iglesia de Dios. Todos son amados de Dios. A todos se nos dio de beber de un mismo espíritu. Todos recibimos dones que debemos utilizar para edificar a otros. La cuarta señal que extraemos del texto dice: porque nosotros también éramos en otro tiempo esclavos de concupiscencias y deleites diversos. Como esclavos del pecado no podíamos decir que éramos libres. Las pasiones y los placeres nos dominaban. Concupiscencia significa un apetito y deseo de bienes terrenos, apetitos desordenados y placeres deshonestos. El apóstol Pablo llegó a confesar diciendo: el mal que no quiero hacer, eso hago. ¿Por qué? Porque había áreas todavía en su vida donde se sentía como un esclavo. Por lo tanto, no era libre. Somos salvos, pero seguimos viviendo contagiados por la maldad del mundo. La maldad se enseña también, como las cosas buenas las podemos enseñar. Con clavarle la otra mano a Jesús, el mundo creyó que esclavizaría al Hijo de Dios.
Los líderes de turno del antiguo y cada vez más actual Imperio Romano creyeron y siguen creyendo que en ese juicio mal hecho, y hay una frase en castellano que decimos entre gallos y medianoches, algo hecho a las apuradas y mal hecho, el juicio a Jesús. Los líderes religiosos creyeron que la historia le daría la razón, pero estos líderes actuales de ese imperio siguen tratando de justificar o de minimizar el sacrificio de Cristo poniendo un manto de piedad y religiosidad sobre ese culto. Pero cuando Dios nos sanó por sus llagas y por la renovación del Espíritu Santo, dice Pablo, podemos vivir en libertad. Ya no somos esclavos de la concupiscencia y de los deleites terrenales. La quinta evidencia, el texto dice, porque nosotros también estábamos en otro tiempo viviendo en malicia y envidia. Nos pasábamos la vida haciendo daños y comidos por la envidia, dice otra versión. La malicia en una persona es la inclinación a pensar mal. Es la interpretación siniestra y maliciosa de los hechos. La palabra proviene de malo o inclinación a lo malo. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios y su amor para con los hombres, en lugar de tener esa inclinación al mal, podemos tener la inclinación a pensar bien de los demás y de las cosas que nos pasan. Pablo, cuando escribe a los filipenses, él puso como una línea en el pensamiento del creyente. Marcó una línea al decir, en esto pensad. Todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. La malicia y la envidia nos paralizan y paralizan muchas veces a las iglesias. Cuando estos pecados aparecen es como cuando clavaron uno de los pies tratando de paralizar a Jesús. La sexta evidencia que debemos tener como cristianos hoy es que debemos ser prudentes, porque nosotros también éramos en otro tiempo aborrecibles, insoportables. Nosotros diríamos en Argentina, difícil de aguantar, pero eso pasa solo en Argentina. La imprudencia de los creyentes muchas veces les lleva a pecar deliberadamente. Jesús dejó clavar el otro pie para que nosotros tengamos la posibilidad de ser prudentes y vivir una vida proyectada hacia la eternidad. Y la séptima evidencia, la última, es que debemos ser amorosos. Según el texto, dice, porque nosotros también en otro tiempo estábamos aborreciéndonos unos a otros. Lo contrario de aborrecernos es amarnos, atraernos, ser cariñosos, amorosos, lo que se debe dar en toda familia. La última herida que le hicieron a Jesús fue en el costado. La lanza le perforó el costado. En castellano decimos cuando alguien nos hiere, nos dio en el hígado. No sé si se usa esa expresión. Cuando alguien nos daña, ¿no? Nos hace algo, nos dio en el hígado. Muchas veces en la obra de Dios tuve que decirme y decirle al Señor, esto no me lo están haciendo a mí, te lo están haciendo a vos. Lo que estamos en la obra de Dios muchas veces sentimos que los conflictos que se arman no son contra nosotros, son contra la obra de Dios y contra Cristo mismo. El soldado que lastimó a Jesús allí colgado en la cruz
seguramente se tuvo que acercar, porque no dice que le lanzó su lanza, sino que fue y le pinchó. Más nos duele cuando son personas muy allegadas los que nos hieren, los que nos provocan. A Jesús también. Ese soldado se tuvo que acercar para herirle. El Evangelio de Jesús puede restablecer las relaciones entre los hijos de Dios. Entonces nuestro Evangelio vuelve a tener el poder y marca las evidencias del sufrimiento de Cristo. De alguna manera, el sufrimiento de la Iglesia hoy en el mundo, y pensando, tal vez estamos con mucha libertad de culto en nuestros países, tenemos que agradecer a Dios. Otros países no lo tienen. Pero Pablo decía que este sufrimiento que evidencia también la fidelidad a Dios, completamos la obra de Cristo. Es como si seguimos completando el cuerpo de Cristo, la obra de Cristo. Por cada una de las heridas de Jesús nos sanó. Nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, dice el texto, sino por su misericordia. El efecto del sacrificio de Cristo debe impregnar el corazón de las iglesias para que podamos cumplir con el gran mandamiento de Jesús: amar a Dios y al prójimo, y llegar a amarnos correctamente entre nosotros. Que Dios les bendiga. O pastor acabou de dizer que se nós temos a liberdade aqui, é uma graça do Senhor na nossa vida. Mas se o Senhor também permitir as dificuldades, e Ele permitir que algumas circunstâncias talvez não tão favoráveis nos aconteçam, o que faremos? Nós vamos ter que romper em fé. Vamos ficar em pé para cantar então que cada vez que a minha fé, a tua fé for provada, meu irmão, nós podemos permitir que o Senhor haja em nós, e isso fará com que nós possamos estar fortalecidos e vamos prosseguir sempre um pouco mais, mas sempre na dependência do Senhor. Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravessam me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas.
dia vou viver rompendo em fé. A cada dia vou viver rompendo em fé. Um momento precioso de orarmos em duplas. Pedir que o Senhor dirija tudo aquilo que é necessário. Dentre os motivos para a nossa oração, gostaria de compartilhar com os irmãos uma mensagem que recebemos agora pela manhã. A Convenção Batista de Rondônia está também em assembleia nestes dias. Pastor Credival, que é o diretor executivo em exercício, sofreu um acidente nesta madrugada. Um motoqueiro colidiu com o seu veículo e o motoqueiro faleceu instantaneamente. Então ele precisou fazer todos os encaminhamentos, BO, essas coisas, e ficou inclusive detido durante todo um dia. Então foi na noite anterior, ficou ontem detido até as 22 horas. Então foi considerado culposo, não sabemos detalhes do acidente, mas motivo então de preocupação para o nosso irmão, para toda a nossa convenção co-irmã em Rondônia. Gostaríamos de colocar este motivo na presença do Senhor, para que também haja consolo e encaminhamento da situação para a Convenção Batista de Rondônia. Trago também uma saudação aos irmãos, enviada também nesta noite pelo pastor Fernando Brandão, o diretor-geral da Junta de Missões Nacionais da Convenção Batista Brasileira, e também uma mensagem do pastor Sócrates, já recebemos ontem, por viva voz do pastor Cláudio, e também depois uma mensagem que chegou da parte dele. Então, neste momento de oração, vamos lembrar dessas lideranças nacionais, vamos lembrar do pastor Credival, lá de Rondônia, passando por um momento de bastante aflição, e certamente a família do rapaz que teve a sua vida ceifada com este acidente. Então vamos orar ao Senhor, irmãos, vamos fazer conforme a Marta sugeriu, não é? Vamos nos juntar de 2 ou 3, se for possível, e termos este tempo de oração, e na sequência o pastor Jair dirige este momento. Oremos.
Pai querido, santo, nós queremos nessa hora, Senhor, pedir a Tua graça sobre o nosso dia, sobre nossos familiares, sobre nossos irmãos, aonde estiverem. Pai, derrame a Tua bênção sobre cada parte das nossas decisões e, sobretudo, também na edificação do Teu povo, das Tuas igrejas representadas aqui. Pai Santo, esteja com os nossos irmãos espalhados pelo país. E, Senhor, permita que nós possamos, nesse dia, nos irmanarmos mais e mais como igreja do Senhor neste lugar. Nós pedimos a Tua orientação, a Tua graça e a Tua bênção, no nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor.